Muchas gracias. Doctor Carrillo, muy buenos días. Doctora, buenos días. Doctora Cecilia, profesores y alumnos, muy buenos días. Hoy día vengo a exponer el tema Nuevas estrategias para el control de plagas con hongos entomopatógenos. Mi nombre es Víctor Manuel Arévalo Rojas. Tengo una maestría en entomología y agradezco a la profesora Cecilia en esta oportunidad que me da para venir a exponer mi tema de exposición. Voy a empezar primero hablando sobre, desde la aparición del hombre en la tierra, el hombre ha tenido que trabajar en el campo y así de esta forma él producir sus alimentos para seguir subsistiendo en el planeta. Pero esos cultivos han sido toda la vida atacados por plagas. Entonces el hombre ha tenido que defenderse a esas plagas, ¿no? Entonces el hombre tiene diferentes métodos de control de plagas. Dentro de ellos, de esos controles, está el control biológico. Y el control biológico es la utilización de hongos entomopatógenos o utilización de organismos vivos para controlar plagas. Y en este caso, donde yo estoy viniendo a hablar en este caso, son organismos vivos, son los hongos entomopatógenos que se utilizan ahora en la actualidad para controlar las plagas, así como el control químico. Para que avancen, por favor. Bueno, gracias, profesores de Bueno, hoy día yo quiero hablar en la exposición, voy a hablar un poco sobre la introducción de los hongos entomopatógenos, la historia de cómo ha aparecido el control microbiano en América Latina y en el mundo, y las ventajas y desventajas que tienen los hongos entomopatógenos, en este caso en el control biológico con estos hongos, el modo de acción, el ciclo de vida que tienen los hongos en el ambiente, y la descripción de algunos de los principales hongos que se vienen utilizando para atacar a las plagas de los cultivos. También nuevas estrategias que ahora se están integrando no solamente a utilizar directamente el hongo al campo, sino también otras estrategias, ¿no? Y otros métodos de control y algunas investigaciones que se vienen haciendo con los hongos entomopatógenos. Adelante, profesor. Otro. Continuando. Otro más, por favor. Ya. Voy a hablar una breve historia de cómo los hongos entomopatógenos han venido luchando contra las plagas, ¿no? Los chinos, en 221 al 220 después de Cristo, ellos miraban que los gusanos de seda se infectaban por el hongo Beauveria bassiana, y ellos utilizaban esos hongos infectados por este hongo para curar convulsiones en los niños. Entonces ellos tampoco no sabían que esos hongos servían también para atacar a las plagas en los cultivos. Los egipcios, en el año 2020 después de Cristo, también ellos observaban las enfermedades de las abejas en los cultivos y veían que las abejas se morían y se momificaban, se ponían blancas o a veces verdes, pero tampoco ellos comprendían qué es lo que pasaba, ¿no? en ese entonces. Los chinos en los 2700 después de Cristo observaban también, ellos han sido los primeros productores de gusano de seda, ellos hacían la sericultura y veían que los gusanos se enfermaban y dejaban de comer, y al dejar de comer ellos observaban que el gusano se hacía de coloración blanca y luego empezaban a morirse, ¿no? Tampoco ellos comprendían qué les pasaba a los gusanos, por qué se morían, no entendían por qué el gusano se volvía blanco y se moría. Tampoco no identificaban, observaban plagas en los cultivos donde las hormigas que han sido afectadas por estos hongos, el hongo, de una vez que ingresa al insecto, segrega una sustancia donde a la hormiga le ordena que tiene que subir hacia arriba y buscar la luz, para que donde él se fija, ella queda muerta, fijada en la hoja, y ahí el hongo empieza a esporular gracias a la luz y a las condiciones ambientales que hay. Entonces es como el parásito, en este caso, le ordena al hospedante a que él busque las condiciones necesarias para que él pueda seguir su ciclo biológico. Adelante. Y así, Agostino Bassi en 1835 es considerado el padre de la patología de los insectos, donde él ya da las bases fundamentales para empezar todo lo que es
y a describir todas las características de cómo infectan los hongos a los insectos. En 1865 a 1870, Luis Pasteur determinó a un agente causal de la enfermedad del gusano de seda como Nosema bombyx. Entonces, él identifica ya a un hongo entomopatógeno que está afectando a los gusanos de seda. Cuando empezaron los chinos a criar el gusano de seda, ellos no sabían por qué se morían los gusanos de seda, y era causa de este hongo, Nosema bombyx. Ya en 1879, este ruso, Elias, realiza el primer trabajo de producción y uso de Metarrhizium anisopinae para combatir un escarabajo que atacaba el cultivo del papa. Adelante. Y una breve historia de lo que es la producción de hongos entomopatógenos en América Latina. En América Latina, Brasil es el primer productor de hongos entomopatógenos. Ellos producen y aplican en campo, en gran masa. Y empezó en 1901 en el Perú la creación de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, donde se empezó a fomentar el control biológico, ¿no? Y dentro de ellos, dentro del control biológico, está la utilización de hongos entomopatógenos. Ya en 1923, este investigador Pestana, que es un brasilero, hace referencia del ataque de Penicillium anisople como agente prometedor en el control de una plaga de pastos. También Pietas, en 1965, hace un hallazgo de Metarrhizium en campos de caña en Río de Janeiro. Y Gallos, en 1969, da la primera recomendación para el uso de Metarrhizium en el cultivo de caña. Todos estos años que están pasando es netamente en Brasil. Brasil ha empezado mucho a fomentar la producción de hongos entomopatógenos para el control de plagas. Y en 1974 se crea la disciplina de patología de insectos en el programa de posgrado de la Universidad de Sao Paulo. Empieza con el profesor Nelson Son, y a partir de 1977 ya se empieza a capacitar al recurso humano en lo que es patología y control microbiano de plagas con el profesor Sergio Alves. Esto todos en la Universidad de Sao Paulo. Adelante. Bueno, entonces, yo he explicado una breve historia de cómo los hongos cómo el hombre ha venido utilizando a los hongos durante la historia. Ahora quiero hacerme referencia a lo que es, o sea, ¿qué son los hongos entomopatógenos? Son hongos capaces de infectar diferentes artrópodos, o sea, son organismos que matan insectos, que se alimentan del insecto. ¿Cuáles son las características? La penetración es por el tegumento, o sea, ellos tienen una unidad infecciosa que son los conidios, y los conidios se pegan en la cutícula del insecto y ahí continúa su ciclo de vida. Infectan diferentes estadios de desarrollo de los hospederos. Estos hongos pueden atacar huevos, ninfas, larvas y adultos de los insectos. Pueden infectar altos números de insectos al mismo tiempo y en la misma región. O sea, ellos tienen epizotías naturales que no necesitan de la mano del hombre o de otras condiciones. Ellos así continúan su ciclo de vida en un determinado tiempo y región. Existen 90 géneros y 700 especies, de las cuales más de 20 especies atacan a plagas agrícolas en el mundo, ¿no? Acá. Las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar hongos entomopatógenos en el control de plaga? Uno de ellos es la multiplicación, producción y dispersión. La multiplicación es bien sencilla, no necesitamos infraestructura costosa. En Brasil se vienen multiplicando y vienen produciendo en grandes cantidades las haciendas que siembran cañas, pero antes de eso han tenido una capacitación para producir estos hongos y no tengan problemas con contaminación. Otra ventaja es el control es más duradero. El control biológico, en este caso utilizando hongos, el hongo de una vez que se ha establecido en el campo ya no necesitan estar realizando aplicaciones. Entonces se hacen menos aplicaciones porque el hongo ya empieza a formar su ciclo de vida y a seguir en el ambiente sin estar otra vez volviendo a realizar las aplicaciones. Es posible asociar con otros métodos de control de plaga. Es muy compatible, por ejemplo, con algunas sustancias químicas, algunos insecticidas o algunos otros métodos de control, ¿no? La aplicación también se puede hacer con maquinarias convencionales, por ejemplo, para aplicar con máquinas a aspersión. Esta es una fotografía en Brasil en un campo de soya y no causa contaminación ni toxicidad.
Al hacer estas aplicaciones de estos insecticidas biológicos no causan contaminación y toxicidad. Ustedes pueden observar, después de una aplicación, una persona puede andar en las plantaciones y no hay un temor de que ellos se puedan contaminar o se puedan intoxicar, ¿no? Como el caso de los productos químicos, ¿no? Adelante. Los productos la venta de los productos tiene un precio más alto. Todos los que son orgánicos, el precio es un poco mayor, ¿no? Entonces tiene un mercado que tiene precios más altos y así te puede dar más rentabilidad. Profesor, ¿pueden volver ahí, por favor? Ahí falta dos. No genera resistencia en las plagas y no genera resurgencia de plagas, ¿no? Adelante. Algunas desventajas que tiene trabajar con los hongos entomopatógenos. Adelante, profesor. Tiene un amplio espectro de acción. Eso quiere decir que no solamente va a atacar a las plagas, también ataca a los enemigos naturales. Por este caso hay arañas y hay parasitoides. Entonces tenemos que direccionar las aplicaciones netamente mirando el ciclo de vida de la plaga, ¿no? Entonces ahí hacer las aplicaciones para no tener para que no afecte a los controladores biológicos. Su acción es de contacto. Al ser de contacto, entonces él ataca todo lo que encuentra. Si él encuentra una cutícula de un insecto y da las condiciones, él va a germinar y le va a matar. Necesita de condiciones favorables para poder hacer sus epizotías, ¿no? O continuar con su ciclo biológico. Es muy susceptible a la temperatura, humedad relativa y la luz ultravioleta. Entonces, pero para eso también se pueden utilizar adyuvantes o protectantes para poder aumentar la eficiencia de estos hongos. Su acción es lenta, no es comparada igual que un control químico. Ustedes el control químico aplican y están viendo que mata al insecto. En el caso de los hongos, más o menos tienes que esperar de 3 a 4 días, él hace efecto, pero sí hace efecto, mata al insecto. El almacenamiento de estos hongos su viabilidad es muy corta. O sea, necesitas tener condiciones adecuadas de temperatura y humedad para alargar el tiempo de almacenamiento. Adelante. Bueno, el modo de acción de los hongos. Entonces comenzaría primero con la unidad infecciosa, que son los conidios. Adelante, profesor. Empezaría primero con la adhesión en la cutícula. Entonces el conidio que es aplicado en el campo para matar a las plagas, el conidio llega y se pone en contacto con la cutícula. Adelante, profesor. Entonces el conidio, cuando ya tiene las condiciones necesarias, germina. Adelante. Y por medio del apresorio, más de 42 horas, él logra penetrar por fuerza física y química a la cutícula y la epidermis del insecto. Adelante, profesor. Entonces la penetración estaría durando de 2 a 3 días. De una vez entrado la penetración, el hongo crea blastosporas, que son las unidades infecciosas que él crea dentro del insecto. Entonces al crear estas blastosporas, las blastosporas liberan las toxinas. Y es así como se inicia la colonización y muerte del insecto, que estarían de 3 a 4 días. Adelante, profesor. Y una vez que las toxinas han llegado al insecto, el insecto deja de alimentarse. Al dejar de alimentarse, él muere y el hongo así continúa su ciclo reproductivo de 7 a 9 días, va germinando y otra vez sale hacia afuera en busca de la luz. Adelante. Y empieza lo que llamamos el proceso de reproductivo conidiogénesis, que se da entre de 9 a 10 días, donde ya se empieza otra vez a formar los conidios. Adelante. Y de ahí comienza así la diseminación, y es así como el hongo actúa, va matando y va siguiendo su ciclo biológico. Adelante. Acá tenemos una fotografía electrónica donde vemos los conidios, por ejemplo, de Phaseolomyces fumosorosea. Ahora cambió el nombre, ya no es Phaseolomyces, ahora es Lisaria fumosorosea. En la cutícula de mosca blanca. Observamos aquí, acá está el conidio que ha llegado, el tubo germinativo, acá está la espora, acá está el coma germinado, y cómo es que se pone en la cutícula del insecto para penetrar. Y por fuerzas físicas, químicas, se logra ingresar la epidermis del insecto. Esto es una fotografía de la cutícula del insecto, donde aquí está la espora. Esto es una espora. A ver. Los hongos entomopatógenos más utilizados en el Brasil, que hasta ahora vienen ellos utilizando, están trabajando con 4 tipos de hongos, ¿no? O especies de hongos. Uno de ellos que es Metarrhizium anisopine, Beauveria bassiana,
Lecanicilium e Isaria fumosorosea, que antiguamente se llamaba Phaseolomyces. El Metarrhizium anisoplim lo utilizan para el control de cigarritas de la caña de azúcar, cigarritos del pasto. 55% de los productos que ellos han elaborado en base a Metarrhizium ya están registrados como productos comerciales. En lo que es Beauveria bassiana, ellos utilizan para el control de ácaros, broca de café, cochinillas, mosca blanca, y también tienen dos bioinsecticidas registrados en Brasil que están comercializando. En el caso de Lecanicilium, varias especies del género Lecanicilium lo utilizan para el control de cochinillas y ya tienen también un bioproducto registrado. Y en el caso de Isaria, para mosca blanca, pulgones, ácaros y el ipsilidio de los cítricos. Es una plaga bien fuerte en lo que es el cultivo de naranjas. Profesor, ¿puede regresar un momento? Les quería mencionar que la producción y la utilización de estos hongos en Brasil estaría primero por Metarrhizium, seguido por Beauveria, tercero por Isaria. Los tres hongos que vienen produciendo en gran masa en Brasil. Adelante. En lo que respecta a Metarrhizium, crece naturalmente, lo vamos a encontrar naturalmente en los suelos, están como una forma inactiva en los suelos y también en el ambiente, infectando insectos, haciendo epizootías naturales, y pueden estar en diferentes tipos de suelos. Y comúnmente esta infección está asociada a su nombre de la enfermedad, sería muscardina verde, porque debido a que él es porula y se hace de coloración verde, es porque le han puesto así muscardina verde. Y los insectos infectados presentan un micelio blanco cuando inician el proceso de infección y después se vuelve verde todo el insecto. En Brasil, en 1964, se demostró la ocurrencia epizótica de Metarrhizium sobre cigarritas en la caña de azúcar. Entonces ahora Brasil es potencia en lo que es caña y ellos utilizan bastante Metarrhizium para controlar la cigarrita de la caña de azúcar. Adelante. En las plantaciones de cañas, las aplicaciones se van dirigidas hacia las ninfas y en cierta parte después aplicaciones aéreas para los adultos, pero cuando la planta está en una etapa fenológica temprana hacen aplicaciones para las ninfas. Entonces, lo primero, las primeras aplicaciones que harían primero es, después de ellos que encuentran los insectos dentro de las plantaciones, ellos seleccionan a los insectos, a las mejores cepas en medios de cultivos, y después se van a la producción masiva en granos de arroz. Ellos inoculan en granos de arroz y ahí fermenta el hongo en esta forma, y así hacen formulaciones y los almacenan para seguir aplicando en los campos de caña. Adelante. Acá tenemos un claro ejemplo. Decía que cuando los insectos son pequeños, en el caso son ninfas, son aplicados en la base de los tallos. Entonces ellos con maquinaria ellos hacen aplicaciones aquí a la base del tallo de la caña para poder matar a la ninfa de este insecto, ¿no? Y cuando son adultos hacen aplicaciones con avionetas, hacen las mezclas en las avionetas, ponen las avionetas y ellos van y aplican el producto. Acá tenemos unas investigaciones que ha hecho la Universidad de Sao Paulo, donde acá tienen sin aplicaciones, con Metarril, se llama el producto comercial que venden, que es Metarrhizium anisoplim, 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, y el producto químico. Como el producto químico, en el momento de la aplicación se ve el número de ninfas muertos, es mayor, pero después esto viene siguiendo, pero se observa también, por ejemplo, en la testimonia que también hay insectos muertos, ¿no? Esto quiere decir que también hay un control natural dentro de las plantaciones, ¿no? Y las aplicaciones, por ejemplo, de 2 kilos, 3 kilos, ya empiezan a hacer efectos, ¿no? Y así va subiendo a medida que va pasando a 15 días a 30 días. Aquí también hay una comparación de dos productos Metarril, uno que es solución es líquida y acá es en solución concentrada, y acá es en polvo, y se ve que los dos tienen efectos muy buenos en el control de esta cigarrita de la caña. Adelante. Metarrhizium anisoplinae, en el caso del control de la cigarrita de la caña, su producción masal se inició en 1969 en Brasil con un programa de control de la cigarrita en el nordeste de Brasil. Luego viene el perfeccionamiento de la técnica de producción en laboratorios que han sido instalados en los mismos campos de los agricultores, ¿no?, que siembran caña.
en 1971 a 1985, entonces el Estado les ha capacitado de cómo producir a estos hongos en el campo, ¿no? Y luego de esos ha venido, recién a partir de 1985 han empezado a hacerse biofábricas grandes para empezar a producir, así como metil y metarril. Estos dos productos son comerciales en Brasil, muy fuertes, ¿no? Y el 55% de los productos comerciales que ellos tienen de bioinsecticidas, el 55% ya están registrados en el Brasil. Más de 2 millones de hectáreas de cultivos de caña están siendo aplicadas ahora con metarril y metil. Adelante. Beauveria bassiana también tiene ocurrencias generales en todo el mundo, se les puede encontrar también en insectos y ácaros y también en el suelo. Estos insectos infectados con el Beauveria bassiana presentan un micelio blanco cuando van iniciando la infección, y después con la esporulación se vuelven amarillos, ¿no? El hongo produce varias toxinas, dentro de ellos está la osporina y cristales tóxicos. En Brasil el hongo se utiliza bastante para el control de la broca del café, el ácaro de la papaya, moscas blancas y cochinillas en los cítricos. Adelante. Para poder identificar este hongo, en una descripción morfológica macroscópica, podemos hacer macroscópicamente y microscópicamente, ¿no? En este caso una macroscópica donde tú te vas al campo y puedes observar, ves que el insecto ya deja de alimentarse, no se mueve y empieza a salir una coloración blanca, que son los micelios, crecen los micelios, y así cuando va pasando a esporular, esto se hace una coloración amarillenta, ¿no? Después que han sido colectados estos de campo, se pueden sembrar en cultivo de PDA, estas colonias, y así el hongo esporula y ahí puedes sacar para poder hacer una producción masal de estos hongos. Adelante. Beauveria bassiana se utiliza bastante para el control de la broca del café en Brasil. Se observa aquí que en las plantaciones de café donde han sido aplicados, se ve por donde es la entrada de la broca, ahí está una coloración blanquecina, donde aquí está Beauveria bassiana controlando a la plaga, al gorgojo, a la broca del café. Este es un insecto infectado por estos hongos. Y dos productos comerciales que se venden en grandes cantidades en Brasil: Boldemax y Beauveril. Adelante, profesor. En la actualidad se están aplicando más de 1.100 hectáreas en lo que respecta a todo lo que es el estado de Brasil. Adelante. Y esta producción o estas aplicaciones de estos hongos ha aumentado por la prohibición que ha hecho el Estado hacia la aplicación de insecticidas como el endosulfán, que este insecticida es aplicado a la planta, y esto es un insecticida muy tóxico. Entonces han detectado que ellos que han prohibido que ningún agricultor que es caficultor tiene que aplicar endosulfán. Entonces han retirado eso y han empezado a aumentar las aplicaciones con hongos entomopatógenos. También aquí en esta forma, ¿cómo es que se infecta? Así es el fruto dañado por la broca, está saliendo aquí la broca del café que está dañando, y esto es un ejemplo donde ya el hongo le ha afectado aquí a la broca y la ha matado. También se utiliza para el control del ácaro rayado en estrategias de aplicación inundativas de Beauveril, y también lo utilizan para cultivos ornamentales, oleaginosas y papaya, en este caso para controlar el ácaro rayado, ¿no? En esta forma acá están los ácaros vivos y acá están los ácaros muertos por el hongo entomopatógeno. Adelante. También se están aplicando de 4.000 a 900 hectáreas, ¿no? Ahora en la actualidad. Adelante. También es para Beauveria bassiana para el control de la mosca blanca. Durante la colonización, el hongo produce una toxina que es la osporina, donde cambia, en este caso se ve aquí una ninfa sana y una ninfa infectada. Entonces, ¿cómo se reconoce de una sana y una infectada? Es por la coloración. Como produce esta osporina, cambia de coloración, entonces de esta coloración rojiza empieza la esporulación y a morir la ninfa. Entonces se dice que es una ninfa infectada muerta. Adelante. Dos productos bioinsecticidas registrados con Beauveria bassiana en Brasil, ¿no? Valgerina y Beauverina. Adelante. Más de 300 hectáreas en hortalizas han sido aplicadas para combatir la mosca blanca en cultivos.
Tiene un potencial grande para utilizar en cultivos de soya, algodón y maíz. El último hongo de importancia que tiene en Brasil es Isaria fumosorosea, ¿no?, que antiguamente se denominaba Phaseolomyces fumosorosea. Comúnmente se ha encontrado en suelos y también infectando, haciendo epizootías naturales en algunos artrópodos, y se ha reportado la ocurrencia natural en ácaros, dípteras, hemípteras y himenópteras. En Brasil se utiliza bastante para el control de hemípteros, insectos picadores chupadores, que son algunos transmisores de virus, así como la mosca blanca, Bemisia tabacis, pulgones y ipsilido de los cítricos, que es una plaga de suma importancia en Brasil, lo que es en la citricultura. Para poder identificar a este hongo, cuando inicia la infección, Isaria fumosorosea presenta un micelio blanco y luego se vuelve, después de la esporulación, se vuelve gris. Y es así como un ejemplo aquí, se ha hecho una coloración gris, entonces, de una mosca blanca que ha sido infectada por el hongo. Entonces, cuando se encuentra en campo así infectada, se lleva al laboratorio y en medio de cultivo BDA se puede inocular, se puede sembrar el hongo y tener placas puras, y así empezar la producción masal de estos hongos. Adelante. Bioproductos en base a estos hongos en Brasil no existen. Entonces aquí hay un gran potencial en lo que es en Isaria fumosorosea. Recién la empresa Cooper ha tomado importancia en este hongo que es Isaria fumosorosea, y está ahorita sacando el primer registro para poder comercializar este hongo a nivel masal en Brasil, ¿no?, en lo que respecta para el control de ipsilido de los cítricos, que es Diaphorina citri, y algunas moscas blancas, ¿no?, Bemisia tabaci, que son plagas fundamentales en solanáceos. También para infectar, acá hay un ejemplo de Isaria fumosorosea contra mosca blanca en cultivo de frijol en Buenos Aires, Argentina. Se ve aquí la presencia de la mosca blanca en el frijol. Acá se ve un adulto que no ha sido infectado, acá está infectado, y esto sería la forma, mirando en el microscopio, para poder identificar a Isaria fumosorosea. Están los conilios, que son las unidades infecciosas de los hongos. Entonces, ahora hemos visto la historia de cómo han sido ellos utilizados estos hongos. Ahora vamos a ver las nuevas estrategias para el control de las plagas utilizando los hongos. Uno de ellos es desarrollando bandas fúngicas, o sea, creando bandas hechas con una tela especial, donde se pone el medio de cultivo y se inocula el hongo. El hongo esporula y estas bandas son puestas en los árboles. Entonces el insecto que va a hacer daño en el cultivo, al querer caminar en las ramas, en los árboles, ellos se infectan aquí, se inoculan ellos mismos con el hongo, y el hongo así va matándola, la plaga. La Universidad de Cornell ha hecho una investigación en el caso del escarabajo de los cuernos, que es una plaga en frutales que viene destruyendo las plantaciones. Estos insectos cortan las ramas de los árboles frutales. Entonces ellos instalan ellos han visto que instalando estas trampas, ellos tienen un mejor control de esta plaga. Adelante. En este estudio que he hecho, Hamker menciona, por ejemplo, acá está, en las bandas que ellos han creado, dos tipos de banda. Una banda que tiene unos pelos más grandes y otras que es poco lisa, y han visto que donde tiene más pelos han encontrado más cantidad de insectos muertos en lo que estos son machos y estos son hembras. Y cuando es tipo liso, han visto que no es muy eficiente. Entonces lo que han hecho es aplicar esto de esta forma, y en el caso de que han encontrado insectos muertos para Beauveria brownie, Metarrhizum anisopinae y el control, han visto que la mayoría de insectos les han encontrado a más de 3.5 metros de altura muerto. O sea, la mayoría han ido a morir hacia arriba. Todos los insectos que se han infectado se han muerto hacia arriba. Adelante. Otro tipo de estrategia en la utilización de hongos entomopatógenos es la utilización de trampas de diseminación automática. La Universidad de Sao Paulo ha patentado esta trampa para controlar la broca del café. Entonces lo que hace es, aquí pone una feromona para que la broca venga acá adentro, y la broca, al caer aquí, atraída por la feromona, adentro se ponen unas telas donde se cultiva el hongo. Entonces la broca, al entrar aquí, se cae y se contamina con el hongo en este medio. Y entonces al caer la broca otra vez sale del fondo de la trampa, pero ya se va con el conidio, y así va diseminando el hongo en el campo. Adelante.
Acá hay un artículo científico que han hecho una investigación, Mitchell, donde ellos han hecho una trampa de autodiseminación para combatir a este gorgojo japonés utilizando metarricium anisople, donde se observa que el insecto al ingresar aquí a la caja, él se contamina con el hongo y sale y así va matándose. Por ejemplo, acá está los tipos de trampas que han puesto y los días que han evaluado, que han visto, y la mortalidad cómo ha aumentado en el caso para controlar a este gorgojo. Otra estrategia es de control de plagas es utilizando hongos con espumas, especialmente para combatir termitas y plagas crípticas, o sea, plagas que están dentro de los árboles frutales o forestales, ¿no? Si está dentro del árbol, entonces nos hace un poco más dificultoso controlarlos. Entonces, para eso, lo que están haciendo aquí en esta investigación es que han utilizado espumas mezclados con los hongos para poder matar a las termitas y algunas plagas crípticas. Esto es un trabajo también, un artículo científico donde se menciona, Christopher, en el 2007, para controlar termitas han encontrado que utilizando el 1% de queratín, que es un compuesto espumante, más Isaria fumosorosea, han podido controlar el 100% a 28 días. Otra forma de controlar son la utilización de los hongos como hongos endofíticos. En este artículo científico menciona que semillas de pino han sido remojadas con una solución de Beauveria bassiana y han sido sembradas, y el hongo se ha mantenido dentro de la planta y ha empezado a colonizar, a ponerse en todas las partes de la planta. Adelante. Acá menciona otro artículo científico donde en el caso en Cati, en Colombia, en 2013, Parsana hizo una investigación en Frejol, y donde ha hecho la inoculación del hongo en forma de drench spray, y donde ha visto que el hongo sí ha podido entrar en toda la planta, ha podido colonizar a la planta, y que ellos han cortado las plantas y han puesto en medio de cultivo y han podido recuperar los mismos hongos que han inoculado en las plantas. O sea, quiere decir que tiene una capacidad endofítica el hongo, o sea, puede estar dentro de la planta sin hacer ningún efecto negativo dentro de la planta, más bien le puede apoyar para combatir a las plagas. Adelante. Otra estrategia es la inoculación y la rizósfera de las plantas. En este caso, hecho por Raman Peck y Dibotska, en el 2012, ellos hicieron una investigación en plantas de una gramínea y de una leguminosa, y le han incorporado el hongo Metarrhizium robertsi, y este hongo ha tenido efectos endofíticos y ha estimulado el enraizamiento de las plantas, donde acá están las plantas aplicadas con Metarrhizium, con el hongo entomopatógeno, y aplicadas acá está el control. Ellos han visto que al segundo día ya empezó la activación, la estimulación de enraizamientos, hasta el quinto día que ya la planta empezó a enraizar, comparados con el control que no tenían las mismas cantidades de raíces. Adelante. En el trabajo se menciona que en este caso cómo se ve lo que el hongo coloniza la raíz, y se ha visto aquí en el artículo científico, menciona que el hongo ha tenido más preferencia por las leguminosas que las gramíneas. En este caso ha colonizado más a las raíces de las leguminosas que de las gramíneas, y esto es el control que no ha tenido el hongo que no le ha colonizado la rizósfera de la planta. Otra estrategia es la diseminación por abejas. En este artículo científico que han hecho, han utilizado unas casas mallas para criar las abejas y hacer el experimento. Y en las abejas, en la entrada han colocado el hongo, y así como las abejas al salir llevan en las patas los colmillos de los hongos, y así diseminan en el cultivo el hongo para matar a las plagas. Adelante. Este es el artículo científico, otro artículo científico donde menciona la utilización de abejas como diseminadores de los hongos entomopatógenos. En este artículo científico se ha hecho experimentos, por ejemplo, en este caso ha aumentado el control de plagas, en el caso de este gorgojo que ataca a plantaciones de flores, al hacer liberaciones de abeja más hongos. Entonces aumentó el porcentaje de mortalidad para controlar a estas plagas. Adelante.
Y también otra estrategia es la diseminación por predadores. En este artículo científico mencionan de que utilizando predadores, este chinche predator, se ha podido controlar áfidos y mosca blanca utilizando este predador. Adelante. Acá se ve cómo el efecto que tiene en este caso no ha sido sin aplicación, este es el control, y cómo el predador más el hongo, ellos pueden tener un buen control en el campo. Solo que hay que tener cuidado aquí, hay que ver de que los hongos, si logran tener las condiciones necesarias, también pueden matar al predador. Adelante. También la interacción entre insecticidas y hongos entomopatógenos, como la utilización del compuesto químico imidacloprid, que es un neonicotinoide, es un compuesto químico que en concentraciones bajas con metarricium borneo han tenido un buen control para controlar a este cerambícido en el control de especies forestales, ¿no? Se ha visto acá, acá está por ejemplo el control, y cuando han realizado la aplicación de químico con el hongo, cómo la población de plagas ha ido bajando en el tiempo. Adelante. También la formulación con adyuvantes. Los adyuvantes son compuestos que le ayudan a proteger y a darle más eficiencia a los hongos. En este artículo científico menciona la utilización de Beauveria baciana y metarricium como biopesticidas para el control de garrapatas. En Brasil es un problema grande la población de garrapatas, porque transmiten una enfermedad que se llama la fiebre maculosa. Entonces tienen que hacer aplicaciones para controlar estos garrapatas. Acá están las aplicaciones que han hecho en larva, ninfa y adulto, en lo que es utilizando sustancias acuosas y aceites. Y han visto, en larvas han tenido mejor control de lo que son para el control de la garrapata, utilizando metarricium anisopli y Beauveria baciana. Acá también lo que respecta a la mortalidad, la fecundidad y la eclosión de los huevos. Todos ellos han sido afectados por estos dos hongos. Acá se ve una masa de huevos de garrapata, y acá se ve cómo el hongo ha matado y ha esporulado a los huevos. Adelante. Eso es toda mi exposición. Muchas gracias. Si tienen preguntas.